السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو، مرحبا بكم في القناه نورا اللي هي كيف ما العاده القناه ديالكم باذن الله تعالى. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معنا راه واحد شهر 6. اليوم كان عنده الحكم ابراهيم غالي على التهم اللي مطلوق عليه. واليوم ان شاء الله كان عندهم الحكم. ان شاء الله يا ربي غادي نشوفوا المحامي ديالو هو شنو قال في هذا الحكم هذا، شنو شمن غنقول حنايا شمن حل خرجوا. وكذلك غنسمعوا كذلك عاوتاني من المحاميه ديال فاضل حتى هي عاوتاني غادي تهضر ان شاء الله يا ربي. هذا الشيء هذا كامل غادي نسمعوه بالاسبانيوله باذن الله تعالى. وديك الساعه انا غادي نخلي ترجمه بالكتابه بالكتابه باش غادي تشوفوا ان شاء الله يا ربي الحكم. المهم التصريحات ديال المحامي ديال غالي وكذلك ديال المحاميه ديال فاضل بوريطه حتى هو ان شاء الله يا ربي، حتى هي ان شاء الله يا ربي غتسمعوا اليوم اقوال كانوا غنقولوا حنايا ديفيرنتيس توتالمنتي ديفيرنتيس، متغايره جدا. كل واحد شنو قال. نسمع المحامي شنو قال وكذلك المحاميه شنو قالت باذن الله تعالى. وما نقول لكم غادي نديروا الاسبانيوله، ولكن انا نعمل ترجمه ان شاء الله يا ربي. كنتمنى ما تفلت لي حتى شي حاجه. دابا درتو هو خارج، صافي المحامين خرجوا من المحكمه، بدلاو بالادله. السي عطى الادله ديالو المنفصل الانفصالي ابراهيم غالي حتى هو عطى الاقوال ديالو من الطبيب، من الطبيب عطى هذه التصريحات ديالو. خليكم معايا ان شاء الله يا ربي باش نشوفوا المحامي وكذلك المحاميه باذن الله تعالى. قم اختي. Pedro, bajad el micro, por favor. Pedro, abajo micro, chicos. Igual. David, ¿te llega el sonido? Pedro, háblame. Vale, sí. Está muy lejos. Bueno, ¿cómo ha ido la comparación? Bueno, gracias a todos. La comparecencia ha ido muy bien. El presidente Gali ha hecho un esfuerzo tremendo con el estado de salud en el que se encontraba. Ha manifestado su absoluto compromiso en la lucha por la justicia y en la lucha por la libertad, y por eso ha comparecido voluntariamente ante los juzgados españoles. Se ha demostrado a lo largo de su declaración que es absoluta y rotundamente inciertos, o dicho de otra forma, falsos, los hechos que han sido objeto de acusación contra él. El presidente Gali ha explicado su participación como ministro de Defensa en aquella época. Como ministro de Defensa no tenía ningún tipo ni de responsabilidad, ni de acción, ni de conducta en la que se le imputaba por parte de las acusaciones. Pero es más, las propias acusaciones en la prueba testifical que presentaron en su día y que hoy hemos sacado a colación desmienten que el presidente Gali cometiera tortura, cometiera desapariciones o cometiera cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui. El presidente Gali ha terminado diciendo que el motivo por el que obedece esta querella es un motivo absolutamente político para tratar una vez más de minar la dignidad y la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación que le corresponde como territorio. Han solicitado medidas cautelares las acusaciones, con todo el respeto a mis compañeros, con una falta de solidez absoluta. Se ha solicitado por
parte de fundamentalmente por la prisión provisional por una de ellas y por otra la retirada de pasaporte. Pero desde luego es pues como solicitar ahora, de acuerdo a lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid. ¿Se ha celebrado la vistilla? Se ha celebrado la vistilla, en un rato resolverán la situación, pero vamos, que soy absolutamente optimista porque no cabe otra posibilidad, desde luego, que no se decrete, a la vista de la prueba practicada, que se decrete medida alguna. Estamos en directo en Al Rojo Vivo, ha pedido... La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida y la Fiscalía además ha hecho hincapié en el esfuerzo del señor Gali, como voluntariamente ha comparecido a prestar declaración y a colaborar con la justicia española. Estamos en directo en Al Rojo Vivo. Sí. ¿Su cliente se va a quedar en España o tiene previsto marcharse? Tendremos que esperar a que resuelva el juez. Ya digo yo que inicialmente no contemplamos que se adopte ninguna medida y desde luego a partir de ese momento decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud a pesar de lo que se ha ido diciendo y en cuanto esté fuerte pues él decidirá lo que tenga que hacer. ¿Tienen previsto pedir el archivo de esas dos causas? Por supuesto, ya he anunciado que pediremos inmediatamente el sobreseimiento provisional de la causa y desde luego por la mala fe, por la temeridad, por utilizar el derecho penal para lo que nunca se debe utilizar, que es con fines políticos, desde luego la condena en costas de todas las acusaciones. Si no llega a venir escondido, hubiese comparecido por voluntaria. Por supuesto que hubiera, sí, y además él no vino escondido, él no vino escondido. Sería bueno que investigara, si me deja hablar se lo explico. Él entró con su pasaporte, y entró en estados absolutamente, estaba más cerca de la muerte que de la vida. Pregúntele usted, que veo que sabe mucho, a quién le registró en el hospital y de qué forma. Sí. Sí. Con pasaporte argelino. Sí. No le oigo. Se lo haría encantado, pero mi inglés es muy malo. Si tengo una se lo podría hacer, pero no me entenderían. Pero tengo ahí una compañera que a lo mejor se lo puede hacer. Sí. Cuando dice que las acusaciones en su día testificaron exculpando a Gali, ¿se refiere al procedimiento que se abrió contra militares marroquíes? Me estoy refiriendo al procedimiento del 2008. En cuanto a la querella de la persona que era un bloguero, que no lo he dicho antes, es absolutamente infundada. No existe ni en la propia querella acusación alguna directa contra Gali. Se ve que lo que se ha tratado es de, aprovechando que estaba aquí, utilizarlo como un trofeo o como una presa política. Lo único que se le imputaba es una frase que es absolutamente atípica, que no es constitutiva de delito y que desde luego jamás debió de ser admitida esa querella en contra del señor Gali. ¿Y cree que Marruecos podría estar detrás de eso? Pues soy abogado, no soy político, pero desde luego si me pongo a pensar, probablemente diría lo que usted acaba de decir. ¿Cómo es de salud del señor Gali ahora? Está débil, está muy débil, pero por lo menos ha hecho un esfuerzo tremendo para poder comparecer y aclarar los hechos. ¿Ha podido visitarla en el Hospital San Pedro de Logroño? Sí, le estuve visitando y yo personalmente lo he comprobado. ¿Cómo va a salir de España, señor Gali? ¿Con qué pasaporte? Eso le vuelvo a decir, el señor Gali siempre ha utilizado el mismo pasaporte, más allá de lo que hayan dicho determinados medios de comunicación. ¿Qué medidas ha pedido las acusaciones? Las acusaciones, retirada de pasaporte, y una de ellas ha pedido la prisión provisional, pero ya vuelvo a repetir que desde luego no contemplo, de acuerdo a lo que hay en los autos, de acuerdo a la realidad de los hechos y no al montaje y al maquillaje que se ha tratado de hacer, que se adopte medida alguna. ¿Quién ha pedido la prisión, la asociación o la de Isabel Breca? Los dos, la asociación y la de Isabel Brica. Las dos. Sí. Bueno. Perdón, sí, ha pedido solo un teléfono por si le tuvieran que localizar para cualquier... Sí, y كيف ما سمعتوا اخوتي هادو من الاقوال اللي مهم التصريحات اللي صرح بها المحامي ديال ابراهيم غالي. دابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نستنتجوا التصريحات ديال المحاميه ديال الجمعيه وكذلك ديال بوريطه. التصريحات هادو ما نتوما سمعتوهم بودنكم، يعني قال لك الصحه ديالو ضعيفه بزاف، وقال لك يعني ما عندهم حتى شي ادله ضد ديالو بان يقدر يمشي بحالو في اي وقت يبرى ويهاود يعني يمشي بحالو، فله الحريه التامه بان هادشي هذا كامل تعدل. غير هما نقول حنايا ما نعرف شكون
استعملوه كسياسة يعني ضد السياسة، ولا وهو ما عنده حتى شي ذنب، ما عنده حتى شي حاجة. كنستسمح على هذا الفيديو. المهم يعني هما من عندهم هادشي هذا الفيديو دابا غيرجع. وهادشي هذا اللي كاين اخوتي، يعني هاد الاقوال اللي قال كامله بان راه السيد مريض بزاف، وبان يعني ما عندهم لا ادله لا حتى شي حاجه، وبان يعني الفيسكاليه انا قلت لكم ما طلبات منه حتى شي حاجه، لهذا كيبقى الامر على هذا الشيء هذا. يعني المهم يعني السيد عنده الحريه ديالو، ما عنده حتى شي مشكل، ما عنده حتى يعني حتى ادله ضد ديالو اللي باش تجبروا في الحبس. هما طلبوا السجن المؤقت، وكذلك طلبوا يدوا لهم باسابورت يديوه له. قال لك يعني ما قال لك حتى شي حاجه، القاضي ما حكم حتى شي حاجه، يعني بان نقول حنا ما كاين لا ادله لا حتى شي حاجه. هادشي هذا الصراحه الله. المهم هادشي هذا اللي قالوا، هانتوما سمعتوا بودنكم كلشي، والترجمه راهي كانت مترجمه تما، حتى اذا ما شي كلمه ما تهتكتش يستسمح. يعني انا ترجمت يعني كنسمع وكنترجم، فلهذا غادي نخليو ان شاء الله هذا الفيديو هذا غنمشيو للفيديو ديال محاميه اللي هضرت. Sí, mi nombre es María José Malagón Ruiz del Valle y soy la abogada de la acusación particular de Fadel Brieka, que es con la demanda, con la querella que se ha reabierto ahora las querellas que también estaban cerradas de las asociaciones. Bueno, ¿cómo ha ido la declaración? Bueno, pues la declaración ha sido como un poco, bueno, bien. No el señor Brahim en ningún momento ha estado compareciendo desde el hospital, en ningún momento se ha quitado la mascarilla. Bueno, bien, vale. Hombre, obviamente nadie ha dicho que no es él, porque entendemos que sí ha sido él. Lo que sí está claro es que no ha contestado a ninguna de las preguntas de la acusación particular. Solo ha contestado a su defensa y al Ministerio Fiscal, a un breve interrogatorio de su defensa y a un breve interrogatorio del Ministerio Fiscal. La defensa del señor Gali les ha acusado a ustedes de mala fe procesal. Sí. Porque dice que las acusaciones son totalmente falsas. ¿Qué le parece? Pues que está muy bien que lo diga, porque es su defensa, obviamente. Entendemos que cuando se ha abierto y cuando porque en el primer momento, en primera instancia, la primera vez que presentamos la querella, se nos archiva, se recurre, se gana. Obviamente, si hoy se está aquí y se está por nuestra querella, lógicamente es porque hay algún indicio. No creo que haya ningún juzgado, y mucho menos este juzgado, que pues que esté dándole rienda suelta a una instrucción en la que considera que no hay indicios. Entiendo que la defensa diga eso porque es lógico, es su defensa. ¿Qué medidas cautelares han pedido usted contra? Yo he pedido directamente la prisión preventiva. Se me ha negado, por supuesto, además he sido la única, porque el Ministerio Fiscal obviamente no ha pedido ni siquiera ninguna medida cautelar, ni una sola medida cautelar. Incluso mucho más extravagante, porque cuando se le ha dicho que se diga que cuál va a ser su domicilio, se ha dicho que se le notificaría en el despacho de su abogado, con lo cual obviamente ninguna medida, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Teme que pueda salir de España? Sí, totalmente, totalmente. Vamos, pero es que lo temo porque lo he temido siempre. Por eso desde el primer momento no es la primera vez que he pedido medidas cautelares, aun sabiendo que no era el momento procesal oportuno, pero las he pedido porque estaba clarísimo, está clarísimo. A mí me huele que esto puede ser una fuga. ¿Por qué cree que no han pedido las medidas cautelares, está tan claro? Pues porque no. O sea, directamente vamos a ver, ¿por qué no han accedido a las medidas cautelares? Porque el Ministerio Fiscal ha dicho que entiende que los indicios no están, que no están claros, y sobre todo que tampoco hay una necesidad enorme. Es una persona que previamente ellos entienden que no se ha fugado nunca, pero claro, lógicamente no se ha fugado, pero entiendo que, no quiero hablar mucho más, pero sí se nos ha acusado de que había fines políticos, que nuestra querella era un poco, no el fiscal, sino la defensa, como que nuestra querella era un poco dictada por intereses políticos, y eso es cero. O sea, mi cliente es un señor que ha sido torturado, horriblemente torturado, y por ello se ha puesto una querella que además ha sido tramitada, que ha sido estimada, que ha sido admitida, y que estamos en la instrucción. ¿Usted ha notado al señor Gali débil, como dice su defensa? No. Vamos a ver, el señor Gali, primero hay que tener imaginación para notarlo de alguna manera, porque en ningún momento se ha quitado la
la mascarilla. Entiendo que son medidas de seguridad sanitaria, pero en ningún momento. Pero sí, en su forma de hablar y de reaccionar, obviamente, sinceramente, no lo he notado. Es más, lo he comentado así, no lo he notado en absoluto. ¿El juez ha hecho alguna pregunta? ¿Perdón? Ante el interrogatorio, ¿el juez ha hecho alguna pregunta? El juez no ha hecho ninguna pregunta, el Ministerio Fiscal 3-4, por lo menos en mi causa, y no más. Y no más, a mí no se me ha, bueno, evidentemente ha contestado que no, si hay una cosa que obviamente sí han dejado muy clara, y es respecto a la inmunidad de este señor, por entender que, de hecho, el abogado de la defensa ha preguntado directamente si él si él quiere negarse, o sea, si él quiere no acogerse a la inmunidad que como presidente de un jefe de Estado tiene. Él ha dicho que no, que evidentemente quiere acogerse, y yo en ese momento he dicho que yo entendía que no era una persona, o sea, que no es una persona que pueda gozar ni disfrutar de la inmunidad, pero bueno, el juez me ha dicho que, bueno, pues ya por escrito que se lo exponga. ¿Y su cliente tiene algún tipo de relación con Marruecos? Nada, es que no, vamos a ver, es que estamos hablando de unos hechos que en el documento quinto de nuestra querella hay un informe de Naciones Unidas, o sea, que es brutal. No, se lo O sea, es que no lo hay, es que no, evidentemente se juega eso. Esto no es un tema político, no lo es. Y evidentemente entiendo que la defensa diga eso, no lo es, y además, oye, si lo es, que nos denuncien por ello. Si esto es una querella que es pues simplemente un espejo para petarnos en él, no es verdad. No es verdad, las torturas están más que confirmadas. Hay testigos miles, simplemente que este señor, pues claro, como no hemos sido sometidos a contradicción porque no ha contestado, pues obviamente pues lo que digamos luego o lo que se quiera sacar, evidentemente, pues es un poco conclusiones personales. No hay política por medio, no lo hay. Yo soy una abogada y soy una persona que entiende derechos humanos. Yo no sé quién es el Polisario y quién no es el Polisario. No, yo no sé si alguien, nosotros, desde nuestro despacho, no. Esto es hablar y defender unos derechos humanos, punto, que han sido vulnerados. No sabemos nada. Yo no sé ni dónde está Marruecos, sinceramente. ¿Qué pruebas le han presentado al juez sobre esas torturas? ¿Perdón? ¿Qué pruebas le han presentado al juez sobre esas torturas? Nosotros al juez le hemos presentado nuestra querella, evidentemente una casuística absolutamente pormenorizada de días, personas, nombres propios y hechos claros que evidentemente, insisto, no han podido ser sometidos a contradicción. O sea, pero además es que la ley, hay delitos que no se hacen en la calle, no se hacen en la plaza del pueblo. Entonces, una tortura no se hace en una plaza de un pueblo. Lógicamente, habría que haber pasado a la contradicción para haberse visto la veracidad de mi cliente, porque además es que la ley misma dice que cuando una única prueba como es la declaración en este caso de mi cliente, cuando es coherente y cuando es sostenida en el tiempo y cuando no tiene contradicción alguna, es que puede absolutamente enervar la presunción de inocencia. Es que esto no se ha dado, es que no estamos en ese momento. Entonces, pruebas, todas, incluso informes médicos que podríamos y que de hecho aportaremos, pero le digo, la simple declaración, si ustedes la oyesen y la leyesen, se darían cuenta que es poco difícil de no mantenerse. Obviamente pues ha pasado lo que ha pasado. Sí, porque a la desaparición de una persona, de un doctor, y entonces pues mi cliente fue una persona muy activista, pues preguntando sobre el paradero de este señor secuestrado y desaparecido, y eso es lo que ya se le dice desde distintas instancias que tiene que callar. No se calla, él continúa, es más, él es activista incluso dentro de los campamentos y obviamente pues pasa esto. De nada. Se le ha contestado al Ministerio Fiscal y a su propia defensa. ¿El juez le ha hecho alguna pregunta? El juez no le ha hecho ninguna pregunta, se lo paso al Ministerio Fiscal. Gracias. ¿Cuál es? Esta es una historia, ya sabíamos, pero bueno, se seguirá. ¿Ha presentado una vez? No, es que no sé.